Ya. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. El día de hoy, 21 de mayo, vamos a darle inicio para hacer la revisión del baremo, continuidad de revisión del baremo, y hoy nos vamos a permitir exponer el apartado de aparato respiratorio y algunas de sus enfermedades especiales. Vamos de inicio, pues vamos a dar inicio, vamos a empezar con una explicación como tal del capítulo completo y también después pues, algunas sugerencias o comentarios acerca de este para poder mejorar el texto. Entonces, la revisora pues es la doctora Geraldi y el escritor pues va a ser su servidor Alejandro Orellana. Entonces, como aparato respiratorio, siempre el aparato respiratorio inicia siempre con sus propias normas generales muy similares a las que tenemos al inicio no, como normas generales para todo el baremo, sin embargo aquí las especifica, da 5 normas como tal. La primera norma pues menciona que se tomarán en cuenta o se valorarán únicamente las enfermedades crónicas que son consideradas que no se van a recuperar, o también otro término pues es irreversible en cuanto a su funcionalidad, ya que estos pues tienen que tener también una cronicidad, por lo menos haber sobrepasado los 6 meses desde el diagnóstico y el tratamiento para poderlas considerar que estas pues no van a ser recuperables como tal. El número 2 es que sean siempre fundamentadas la valoración en algunas pruebas objetivas, funcionales, como cuáles podemos o cuáles sugiere esta, pues está la espirometría forzada, la capacidad de difusión de monóxido de carbono y algunas medidas de capacidad de ejercicio. También en este, pues, dos mencionan de que no se tienen que valorar las alteraciones funcionales transitorias o que sean reversibles de forma espontánea o también que sean reversibles de forma con un tratamiento adecuado, ya que estos, pues, nosotros podemos tener alguna enfermedad que claro que nos va a causar algún problema como tal, pero siempre cuando esto se logra curar, sean reversibles, pues se va a quitar siempre la deficiencia del paciente. En el número 3, pues nos dicen que no se deben valorar cuando estas enfermedades tengan algún tipo de agudización. Pensemos nosotros siempre, si es en el aparato respiratorio, pues eh, en una en una agudización de un cierre bronquial, ¿verdad? Que esto pues, puede ser reversible con algún medicamento o por un corto tiempo y que pues si nosotros evaluamos al paciente en ese momento, pues claro que nos va a salir una deficiencia muy severa porque esto compromete incluso la vida del paciente. Sin embargo, estos son periodos reversibles. Entonces siempre pues hay que evaluar esos periodos entre las dos etapas de agudización o aquí lo mencionan en periodos intercríticos. Cuando el paciente ya está estable o que esté prácticamente en su mejor etapa basal, pues entonces ahí es donde nosotros podemos considerar la valoración si ya cumple los criterios anteriores. También menciona aquí que si esos periodos son intermitentes, según sus periodos críticos de agudización, estos pues es muy importante tener algún criterio de temporalidad según la frecuencia o duración de esos episodios, ya que algunos de estos pues pueden presentar estas agudizaciones dentro de un año, pues se presentan 2 veces al año, 5 veces al año, 10 veces al año, o incluso mucho más frecuente, y esto pues claro que se toma en cuenta para esta valoración. En el número 4 tenemos que hay un apartado especialmente para ciertas enfermedades específicas, ya que algunas condiciones pues podrían agravar o darle una mayor puntuación con respecto a los términos generales de las demás enfermedades respiratorias. Y en el número 5 mencionan de que si alguna entidad patológica tiene alguna manifestaciones en algunos otros órganos ajenos al aparato respiratorio, pues estos se deben de combinar para dar un porcentaje de discapacidad global correspondiente a esos pacientes. Bueno, empezamos siempre con los criterios que asignan para cualquier enfermedad respiratoria como tal. Esos son como que el general, por decir así. Y aquí los criterios pues siempre están clasificados desde la clase 1 hasta la clase 5, que ya lo vimos en las clases anteriores, que el 1 es el más leve y el 5 es el más severo, correspondiendo la clase 1 de esta forma. Aquí se van a tomar muy en cuenta las capacidades respiratorias del pulmón y cómo estas pues, van a tener algunos cambios metabólicos según el oxígeno o el dióxido de carbono. Entonces vamos a ver que tenemos, voy a poner mi puntero para poder ir explicando.
aquí está. Tenemos siempre las capacidades vital forzada, que es la FBC, la FEV1, que está catalogada como el volumen expiratorio forzado en un segundo, el FEV1 diagonal FVC, que prácticamente es este índice, que es entre la capacidad vital forzada, perdón, el volumen expiratorio forzado en un segundo, dividido la capacidad vital forzada, y tenemos por último el DLCO, que prácticamente es la difusión del monóxido de carbono, y por último la VO2, que es el volumen de oxígeno máximo, ¿sí? Esto es pues prácticamente, cuando es en clase número 1, prácticamente donde corresponde un cero de discapacidad, nos damos cuenta que todos los porcentajes están prácticamente en periodos normales, ¿sí? Y entonces es donde un paciente podemos considerar de que no tiene ninguna deficiencia que se puede demostrar con alguna prueba objetiva, como es la espirometría o algunas mediciones de gasto de oxígeno o dióxido de carbono. Siendo de esta forma, la capacidad forzada superior a 65%, pues correspondería aquí que el volumen expiratorio forzado en un segundo sea igual a 65%, o que el índice entre estos dos pues sea superior al 63%, que el DLCO, que es la difusión de monóxido de carbono, pues sea superior al 65%, y que el volumen de oxígeno máximo pues sea superior a 25 miligramos kilogramo por milímetro. Ya cuando tenemos una clasificación número 2, entonces aquí ya tenemos esta cierta deficiencia en el aparato respiratorio, y vamos a considerar a la capacidad vital forzada entre el 60 y 64, FEV1 entre el 60 y 64, el índice de FEV1 y la capacidad vital forzada entre 60 y 62, el de dióxido de carbono en 60 y 64, el uso máximo de oxígeno, el 21 a 22, y aquí ya nos toman como criterio los METs, que es prácticamente la tasa metabólica del reposo de esto, en donde si tenemos un uso mayor a 7 METs, o sea, tenemos una capacidad bastante aceptable como tal, pues estos podríamos considerarlos ya dentro de una clase número 2. Y estos pues también siempre hay que estar con la clínica, ¿verdad? De ver algunas manifestaciones clínicas que sean compatibles con todos los criterios anteriores, ¿sí? Muy probablemente podamos tener algún tipo de dificultad respiratoria leve o algo intermitente que esté sucediendo en ese momento, que nosotros colocamos a hacer el paciente ejercicio y que pueda ser clasificada dentro de leve y estos tipos de valores. En la clase 3 ya es un poquito más considerable, ya podría corresponder entre un 25 hasta 49% de discapacidad, y esto pues debe cumplir por lo menos que tener presentes dos condiciones como tal. Si se dan cuenta, en la clase 2 es por lo menos dos condiciones de dos o más, y en esta ocasión también de dos o más. Entonces, si tenemos aquí pues prácticamente lo que van cambiando son valores. Voy a ir mencionando únicamente las abreviaturas y los porcentajes que varían. El FVC es prácticamente desde 59 hasta el 51, el FEV1 de 59 al 41, el índice puede ser entre 59 a 41, difusión de monóxido de carbono es de 59 a 41, el volumen de oxígeno máximo pues es entre 20 a 15. Los METs pues aquí disminuyen, siempre te mencionan entre que sea igual o mayor a 3, pero siempre menor de 7, y que las manifestaciones clínicas sean compatibles con esto. Únicamente como observación en esta presentación es que aquí podemos observar que el FEV1 como dimensional, que esa es una interpretación de las abreviaturas que colocan al final de estas tablas, pues que aún está colocado como por minuto, la dimensional de tiempo. Sin embargo, nos dimos cuenta con la doctora Geraldi que el FEV1 significa volumen expiratorio forzado en un segundo, porque es prácticamente un peak flow el que se está utilizando en una espirometría forzada. Los criterios, vamos a continuar con la clase número 4, que va desde el 50 al 70%, siempre cuando cumpla dos o más criterios o esas condiciones. Y es que prácticamente la capacidad vital forzada sea inferior o igual a 50, FEV1 sea igual o menor a 40,
el índice pues que sea igual o menor a 40, el DLCO pues igual o menor a 40, el VO2 pues máximo siempre que sea inferior a 15, y aquí ya empezamos a utilizar las presiones de oxígeno basal, y que estos pues prácticamente nos dan una pauta, pero ya con un nuevo estudio, que prácticamente sería algún tipo de mediciones de gases venosos o arteriales, ¿verdad? Entonces siempre menciona que la presión de oxígeno basal sin oxigenoterapia sea siempre inferior a 60 milímetros de mercurio en presencia de algunas de estas enfermedades, por ejemplo, hipertensión pulmonar, cor pulmonale, incremento de la hipoxia y la hipoxemia después del ejercicio, o Globulia. poliglobulia. Hay dos, perdón. Y que el número dos, pues siempre que sea el mismo tipo de estudio, que sea la presión parcial de oxígeno en sangre, pues basal, sin oxigenoterapia, pero que ese sea inferior a 50 milímetros de mercurio. Y eso pues siempre debe ser confirmada en al menos tres determinaciones. En niños será suficiente en una sola determinación, es la diferencia entre adultos y niños, y que también podamos considerar algunos de los METs que sean menores de 3, y que las manifestaciones clínicas pues, puedan ser compatibles con esto. Y por último, la última clase, número 5, que esta pues ya correspondería a un 75% de discapacidad, y el paciente pues presenta patología respiratoria, que se cumplen los criterios objetivos del número 4, y que esta pues dependa prácticamente de una persona, de una tercera persona para sus autocuidados. Cuando nosotros comentamos también aquí que se debe utilizar algún tipo de espirometría, y estas no dan algún tipo de dato cuantitativo, o sea, en número que nosotros podamos englobarlos en las clasificaciones anteriores, sino que lo dan prácticamente en una cualitativo, o sea, únicamente nos dicen qué grado de afección respiratoria sería, ¿verdad? O sea, si prácticamente la espirometría nos dice el grado de afectación es ligera, moderada, grave o severa, o muy grave y muy severa, pues prácticamente el baremo pues, nos da esta tablita para que nosotros podamos clasificarlo, de saber cuánto corresponde a una ligera, cuánto corresponde a una grave, según porcentaje de los volúmenes respiratorios que nosotros tenemos y conocemos, y así poderlas clasificar o meterlas según lo que nosotros queremos, ¿verdad? Imaginémonos, nosotros solicitamos, perdón, un neumólogo pues solicitó una espirometría a alguno de nuestros pacientes, está documentada como tal, pero nosotros al momento de revisarlo en el MEDIX, pues nos damos cuenta de que nos dice grado de afectación moderada. Entonces, ¿cuánto es eso, verdad? ¿Cuánto porcentaje es? Pues para objetivizar, pues nos dan un porcentaje como tal, y nos dice esta tabla más o menos entre qué clasificaciones podríamos tener, entre 2 o 3 en este caso. Siempre también el volumen del FEV1, pues la dimensional está en minuto, entonces hay que tomarlo en consideración para hacer algún tipo de modificación que sea en esta ocasión. Y por último, pues, no por último, sino que ya en este apartado, pues prácticamente tenemos los criterios para valoración de porcentaje de discapacidad en algunas situaciones específicas. Aquí nos dan 7 situaciones específicas. Vamos a empezar. Primero está el asma y neumonitis por hipersensibilidad. Asma y la neumonitis por hipersensibilidad prácticamente son esos periodos de agudizaciones o periodos que nos dan intercrítico en donde tomar en cuenta la valoración que podamos tener, ¿verdad? Entonces, menciona aquí que siempre el objetivo de esto es valorar la función respiratoria. Por ejemplo, pues tenemos que en el asma crónico, o sea, cuando ya haya sido diagnosticado por más de 6 meses y todo, y tratado adecuadamente y nos tiene este tipo de secuelas, pues generalmente se tiene que evaluar después de haber administrado los broncodilatadores adecuados o en el tratamiento que el neumólogo les haya dado, y que si se pudiera, pues especialmente hay que tomar en cuenta algún tipo de agonista beta para este tipo de tratamientos. En el caso de neumonitis por hipersensibilidad, pues siempre hay que tomar en cuenta que tienen que tener eliminado cualquier factor desencadenante de la hipersensibilidad que esté provocando esta condición inflamatoria. Y así pues
Ya quitando este desencadenante, nosotros vamos a tener a nuestro paciente prácticamente adecuadamente tratado o en un periodo donde podemos tener, poderlo clasificar. Entonces tenemos, según la frecuencia de estos episodios o agudizaciones que podemos observar. En intercrisis, pues hay que clasificarlo en la clase 1 o 2, según si sufre algún tipo de agudización cada 2 meses o que tenga alguna media de entre 6 episodios al año. Y que esto, pues, siempre requiere algún tratamiento hospitalario, por lo menos 24 horas, que mencionaba aquí. Y esto, pues, si el paciente cumple estas condiciones, pues, podríamos clasificarlo que ya de entrada, pues, tiene un 33% de discapacidad. Sin embargo, si el paciente pues, tiene estos mismos criterios con respecto a la frecuencia que mencionábamos en el anterior, sin embargo, este pues, ah, eh, pero esté clasificado prácticamente con los valores de dificultad respiratoria de la clase 3, pues esto de una vez nos correspondería por lo menos un mínimo a un 60% de discapacidad. Entonces hay que tomar en cuenta tanto la frecuencia de estas agudizaciones como la funcionalidad que nosotros podamos tener con respecto a las espirometrías que nosotros le vamos a tomar al paciente, los METs o sus manifestaciones clínicas que nosotros podríamos caber dentro de la clase 3. Luego tenemos las bronquiectasias. Siempre las bronquiectasias, pues, hay que estar documentadas médicamente. Aquí colocan de que esto tiene que ser durante un año, no los 6 meses como el criterio general de todos, sino que aquí sí tiene que estar determinada y ser tratada por un neumólogo durante 12 meses o un año, ¿sí? Y que este pues mantenga este tipo de situaciones que pueda tener. Aquí pues conocemos un sinfín de enfermedades que puedan provocar algún tipo de bronquiectasias y que estos pues nos puedan dar los siguientes criterios. Siempre va a ser una discapacidad, que esto nos produzca una discapacidad moderada y que tenga algún tipo de infecciones broncopulmonares con la siguiente periodicidad. Que estos pues sean de uno o más cada 2 meses o que el paciente pues tenga 6 episodios al año por lo menos. Esto pues será incluido siempre en la clase 3, entonces esto correspondería desde el 25 hasta el 49% de discapacidad. Y si el paciente presenta la misma frecuencia de neumonías que habíamos dicho anteriormente, pero el grado de la limitación es un tanto grave, estos pues podemos clasificarlo el paciente en una clase número 4 y eso pues ya representaría desde el 50 hasta el 70% que podríamos darle de puntuación. En el número 3, pues hablan de algún tipo de enfermedades que no solo afectan al sistema respiratorio, sino que podrían afectar algún tipo de otro órgano o que tienen afecciones en otros órganos y que nos afectan en su sistema respiratorio. Y hablan acerca de las mucoviscosidosis o la fibrosis quística de páncreas. Aquí mencionan de que el porcentaje siempre de la deficiencia respiratoria que nosotros podamos tener hay que combinarla con lo que corresponde a los otros apartados según el sistema que esté afecto. Nosotros pues podemos clasificar la deficiencia respiratoria según la clase 1 a 5 generalizada que tenemos, que habíamos expuesto anteriormente, y que pues después hay que combinarla con esta. Si esta existe algún tipo de neumonías a repetición, será de aplicación de los mismos criterios que las bronquiectasias, que serían prácticamente según su frecuencia. Si estos mencionan de que tiene una periodicidad de 1 o mayor cada 2 meses o que sea general de 6 al año, pues podrían considerarse en esta puntuación que podemos observar aquí, combinado con las afecciones de los otros sistemas. Y tenemos también el síndrome de apnea de sueño. Esto fue tema de discusión en la clase anterior de la semana pasada con lo que mencionaba Anita, que había unos pacientes que tenían hipersomnia y que prácticamente podían pasar por algunos medicamentos que necesitaban por su trastorno neurológico, pues algunos medicamentos que le pueden provocar este tipo de síntomas. Y aquí mencionaban de que la apnea de sueño, siempre la definición la colocan acá, que es prácticamente la detención intermitente del flujo aéreo por la boca y nariz durante el sueño que supera prácticamente 10 segundos.
¿Cómo es la forma adecuada de diagnosticarlo? Pues aquí colocan que la polisonografía pues es el gold estándar para poder detectarlo y que prácticamente si nosotros no tenemos acceso a esta o que el neumólogo le haya colocado algún otro tipo de evidencia de que el paciente pueda tener desaturaciones durante el sueño del paciente, pues se podrían realizar algún tipo de oximetría nocturna que demuestre estas desaturaciones durante las apneas y ver cuál es su severidad. También mencionan de que la valoración, según el grado de insuficiencia respiratoria basal, combinado con la discapacidad originada por la afectación a otro sistema una vez tratada. Por ejemplo, que nuestro paciente pues tiene algún tipo de dificultad, imagínense que tiene apnea de sueño porque hay demasiado tejido blando cerca de las vías respiratorias y que esos les podrían colapsar y que posteriormente después de esto pues podrían tener algún tipo de secuela por la hipoxia, algunos otros tejidos que el más sensible es el neurológico. Esos tipos de afecciones neurológicas, que era lo que habían explicado la vez pasada el doctor y la doctora Cardona, pues prácticamente pues podríamos combinarlas. Y el número 5, pues son alteraciones circulatorias pulmonares. Estos hablan acerca de embolismos pulmonares, hipertensión de la arteria pulmonar, cor pulmonar, todos estos tipos de situaciones que por ser un trastorno vascular lo toman en cuenta en el otro apartado, en el siguiente apartado, que creo que es el que vamos a ver la siguiente semana, o si no, dentro de 2 semanas. Pues aquí mencionan que siempre la disfunción respiratoria debe combinarse con el originado por la insuficiencia cardíaca derecha en aquellos pacientes que la presenten. Aquí hay que tomar en ojo de que siempre nos mencionan insuficiencia cardíaca derecha. Nosotros sabemos de que toda la insuficiencia cardíaca derecha, pues claro que va a tener probablemente origen a nivel pulmonar por la circulación pulmonar que desde la cámara, desde el ventrículo derecho que pueda afectar también al sistema cardiovascular. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta ese término que es bien delicado, insuficiencia cardíaca derecha, y hay que analizarlo ya cuando veamos el siguiente apartado, porque yo busqué prácticamente acerca de la insuficiencia cardíaca derecha específicamente en el apartado de cardiovascular, y no lo menciona o no lo enfatiza mucho, únicamente lo dejan como insuficiencia cardíaca, no derecha y no izquierda, no subclasificada, y dan como dan una clasificación de clínica en donde prácticamente se ve presente insuficiencia cardíaca izquierda, no en derecha, pero vamos a verlo después. Y número 6, enfermedades extrapulmonares con deterioro de la función respiratoria. Aquí, pues, extrapulmonares prácticamente estamos hablando de las alteraciones ventilatorias restrictivas, ¿verdad? Porque no estamos hablando acerca de ventilación, de perfusiones, de transporte de oxígeno o algo, sino que realmente estamos hablando acerca de enfermedades pleurales, deformidades torácicas o enfermedades neuromusculares que no nos permiten una adecuada ventilación del sistema respiratorio. Y eso pues pueden causar algún tipo de ventilación restrictiva. Este porcentaje de discapacidad debe combinarse con el correspondiente a los aparatos, según el aparato de sistemas que también se ve comprometido. Por ejemplo, que tengamos alguna deformidad a nivel de la columna dorsal o en la parrilla costal o un tipo de síndrome de Guillain-Barré, cualquiera de estos, pero nos afecta también nuestro sistema respiratorio, pues eso deben de combinarse al final de todo. Y por número 7, tenemos, hablan acerca del trasplante de pulmón. Aquí pues manifiestan de que cuando a un paciente nuestro le hacen algún tipo de trasplante de pulmón, nosotros, según la clasificación que nosotros le dimos de discapacidad previa a hacer un trasplante de pulmón, esta se tiene que mantener durante 6 meses posteriores al trasplante. Y que prácticamente una vez transcurrido este periodo después del trasplante, debe reevaluarse el paciente y así asignar un nuevo porcentaje, ya que vieron que hay algún tipo de transición donde el paciente prácticamente se tiene que volver a adaptar a la gasometría que va a manejar otra vez sus pulmones, su sangre, perdón, y que el paciente pues ya tenga otra vez el metabolismo otra vez establecido según lo que sus pulmones están dándole ahora, ¿verdad? Entonces, otra vez ojo aquí,
el pulmón, perdón, el porcentaje de valoración que se le dio previo al trasplante se tiene que mantener 6 meses después del trasplante, y después de los 6 meses hay que volver a reevaluarlo para readecuar otra vez el porcentaje. Esto puede ser positivamente o negativamente al paciente, pero hay que hacerlo. Y por último, este apartado nos da varias tablas. Dentro de la tabla número 1, pues hablan acerca de que estas pues, son para adultos principalmente, y en donde prácticamente son valores esperados en las espirometrías, pues según el sexo, edad y talla. Aquí pues prácticamente pues tenemos hombres, están hablando del FEV1 y mencionan en las columnas pues la edad de nuestros pacientes, siempre mayores de 18 años hasta llegar hasta 74, y según cuánto miden los pacientes. Y así pues prácticamente nosotros podemos observar y cuánto sería lo esperado que el paciente tendría que sacar en una espirometría acerca del FEV1. Hablan también de la capacidad vital forzada que el paciente pueda tener, también con sus dimensionales pues, según edad y altura. Hablan de mujeres, también las mismas tablas, solo que readecuada a mujeres. Un ejemplo de esto podríamos ver de una mujer de tamaño pues, promedio de 1,60, podríamos decir, y que tenga aproximadamente 36 años. Entonces nosotros vamos a observar de que la capacidad vital forzada pues prácticamente tendría que ser de 3,49 en este tipo de pacientes, que sería litros. Siempre tiene una notita abajo de cada tabla en donde dice que estas tablas son los valores normales esperados en una espirometría forzada para hombres y mujeres, relacionando la edad y la talla. Y por último tenemos estas otras dos tablas más que prácticamente hablan acerca de la difusión del monóxido de carbono, perdón, y que estas pues en una espirometría pues deberían esperarse. Y aquí pues prácticamente están las dimensionales en edad y altura como tal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acerca del capítulo. Luego, lo que viene ahorita, pues prácticamente son observaciones y sugerencias. No sé si alguien quisiera algún comentario antes de o prosigo a las observaciones y sugerencias. ¿No? Ok, todo listo. Continuamos entonces. Según las observaciones y sugerencias que tuvimos con la doctora Muñoz, pues prácticamente empezamos con algún tipo de abreviaturas que podemos observar acá, algún tipo de ortografía siempre que se nos va, espacios extras, espacios menos. Sin embargo, lo que más relevante tenía esto, pues es algunos tipos que sí podemos considerar. Aquí mencionaba que el original, por ejemplo, eso es algo que es textual prácticamente, que hablan en la clase 1 del porcentaje. Prácticamente, la sugerencia es que no hay especificaciones de lo que significa cada abreviatura que podemos observar acá, y que se debe colocar prácticamente o completa la palabra en una primera aparición de este tipo de abreviaturas y luego colocar la abreviatura que significa cada cosa, o si no, si es una tabla, pues siempre debajo de ella para colocar qué significa cada cosa. Esto aparece en las clasificaciones primeras, de la 1 hasta la número 4, que dan ese tipo de abreviaturas y que sería prácticamente muy bueno colocarlas. Siempre la sugerencia pues debería ser así como la podemos observar del lado derecho, en donde está la FVC, capacidad vital forzada, expiratoria forzada, el FEV, pues ya lo sabemos todas estas, ¿verdad? ¿Sí? Estas fueron tomadas de la referencia bibliográfica de Guyton, que es un tratado de fisiología médica, y que nos dan estos mismos apartados pues, descritas de esta forma, que podrían colocarse al inicio o en la clase número 1, colocar completa la palabra y su abreviatura, y después ya las colocamos normales en la clase 2, 3, 4 y así. Otro sería acerca de la abreviatura del MET. En ninguna parte del texto pues mencionan qué es MET, pues los médicos sabemos qué es un MET, o por lo menos tenemos una idea de para qué lo utilizamos. Sin embargo, si esto llega a manos de alguno de nuestros compañeros abogados o algún tipo de juez o algo, en la luna qué es un MET, ¿sí? Entonces podríamos considerarlo, siempre aparece a partir de la clase número 2 a la número 4,
y lo mencionan así, MET más de 7 y luego las manifestaciones clínicas normales. No lo mencionan como a referencia a qué. Entonces aquí pues la observación dice que no hay especificación de lo que significa la abreviatura respiratoria. Se debe colocar completa la palabra o enunciado con su abreviatura y luego hacer uso únicamente con la abreviatura. Tenemos aquí dos opciones, que eso lo discutíamos con la doctora Geraldi, en qué diferencia había en un MET con un TMB. Entonces, el MET prácticamente, según lo que encontramos en varios artículos y en Wheaton, mencionan que es un equivalente metabólico o una tasa metabólica en reposo. Pero escuchen lo que es un TMB, es una tasa metabólica basal. O sea, los términos se tienden a confundir. Luego mencionan que es una tasa metabólica basal o un gasto energético mínimo para la supervivencia. Sin embargo, ya hablábamos con la doctora de que prácticamente en algunas ocasiones pues colocaban de que un MET o una tasa metabólica basal, la TMB es prácticamente lo utiliza en un periodo donde el paciente prácticamente está sin hacer ningún movimiento y prácticamente puede ser que esté durmiendo, o sea, esté descansando como tal, pero el MET lo coloca en reposo. Estuvimos en varios términos porque estos términos provienen de diferentes bibliografías y hay alguien que hace una asociación y mencionan de que no es significativamente, no hay ninguna diferencia entre esta, que se equiparan los dos y prácticamente los podemos considerar como iguales, ¿sí? Entonces mencionan de que siempre el equivalente de un MET pues es acerca del uso de oxígeno que tiene esta y mencionan de que que un MET equivale a 3.5 ml de oxígeno por cada kilogramo o minuto de un paciente que lo está utilizando como tal, ¿sí? Entonces, conclusión, podemos utilizar MET, sí, es súper fundamental utilizar METs acerca de, si estamos hablando del aparato respiratorio y también el cardiovascular. Y, sin embargo, pues esa sería la consideración, la sugerencia, colocar METs como equivalentes metabólica o tasa metabólica en reposo. Siempre está Perdón, tratado de Wheaton. ¿Perdón? Ale, ¿puedo hacer una pequeña intervención acá? Perdona. Sí, doctor, con Fíjate, gusto. me parecen muy buenísimas las sugerencias de la doctora y la tuya en cuanto al poder incluir. A mí se me ocurría, y en la revisión de cardio, poder incluir una especie de glosario, que ya lo hemos platicado en otros apartados, la necesidad de tener un glosario, ¿verdad? Puede ser al final, que es donde los encontramos, y poder incluir estos términos en el glosario, además de los conceptos fundamentales que pueden estar al inicio como conceptos fundamentales, pero al finalizar el texto, un listado de palabras como glosario que se pueden incluir esta. Sin embargo, aquí, Ale, sí, la intervención es más para aclarar y para discusión, ¿verdad? Al inicio de este apartado nos solicitan pruebas complementarias para medir función pulmonar. En las normas tú colocaste que hay una prueba de esfuerzo, no me acuerdo cómo la pone el baremo, pero es una prueba durante el ejercicio. No, si quieres por ahí están, pero o sea, acá está donde indicas pruebas funcionales objetivas, medida de capacidad de ejercicio. Eso se refiere. Entonces no podemos ponerlo tasa basal, porque la tasa basal, aunque se equivale en término, nosotros para medir función pulmonar sí necesitamos los METs, que es el equivalente de la capacidad durante el ejercicio. Sí. Entonces cuando nosotros le hacemos el estudio, la prueba de esfuerzo, nos lo van a dar en METs. Es una forma de medir intensidad del ejercicio. Entre más intensidad del ejercicio tiene, más cantidad de METs gasta. Entonces aquí en la clasificación nos dice, si ya presenta una patología pulmonar a 7 METs, es porque ya está en una clase funcional grado 2, pero estamos hablando de intensidad durante el ejercicio, por eso no está incluido tasa metabólica basal, porque eso se confunde muchas veces cuando hemos mandado a hacer consultas, ¿verdad, doctora Fabi? Que nos la mandan durante el reposo, y eso no nos sirve de nada, porque nosotros para poder medir capacidad pulmonar necesitamos METs, es decir, capacidad durante el ejercicio. Entonces es como una manera nada más de aclarar de que aunque los términos se parecen, pero sí tienen razón, ¿verdad? La parte basal nos dice que es el gasto de energía, consumo de oxígeno en reposo, pero METs
nos hace referencia a el gasto energético durante el ejercicio. Y eso sí nos mide capacidad funcional. Muy bien. Gracias, doctor, muy amable. Y sí, tienen toda la razón, porque prácticamente nosotros queremos valorar esta capacidad del paciente utilizar su energía en actividades como tal, ¿verdad? Así es. Gracias, Tal doctor. vez yo les iba a hacer un par de comentarios, pero solo terminando con este tema. Yo tengo aquí, encontré un Mi Baremo, pero es la versión 4. Y ahí sí hacen la descripción de los términos, pero está después del cuadrito que pusiste. No sé cómo estará la última versión. Entonces creo Sí. que así podría ir. Lo que pasa es que hay un asterisco al final y describe, pero no le pusimos el asterisco al inicio de Sí, dónde, pues, ¿verdad? ya, Entonces, ya. esos son los detalles que habría que nada más confirmar y probablemente en ese momento ponerle la descripción del METS porque esta sí no está. Y ahorita que hablaba María Luisa, donde habla medida de la capacidad de ejercicio, dice literal, pero ese es como el término que utilizan los españoles porque esta revisión es del español. Tal vez podríamos hacer un poquito de investigación si eso es equivalente a la prueba de esfuerzo que usamos nosotros aquí. Prueba de esfuerzo. Y cambiar el Sí. término y solo cambiar la referencia en ese punto, ¿verdad? Sí. Eso no lo habíamos pensado, pero ahorita con tu comentario creo que sería prudente. Y sí, definitivamente tenemos que seguir usando los METs porque en eso es que se expresan las pruebas que nosotros pedimos, ¿verdad? La otra duda que yo tengo, pero creo que tendrá más cosas que hablar Alejandro, ¿qué tanto se está usando en Guatemala la difusión de monóxido de carbono? Porque está escrita en la literatura, yo en mi residencia nunca la vi, no sé si ahorita la estarán usando con ya la nueva tecnología. Es difícil porque no la podemos quitar así nomás de la tabla porque la estamos obteniendo literal de otra bibliografía, pero tal vez solo hacer nuestra investigación en el sentido de pedirle opinión a algún neumólogo, ver si se puede pedir, ¿verdad? Y lo que yo estaba viendo, que creo que a veces lo tenemos claro y a veces no, es que si ustedes se fijan en la clase 1, cada criterio dice I, o sea que es requisito para que entre en la clase 1 que tenga todos. Entonces ahí pues lamentablemente nos quedaríamos con los dos últimos que no nos los da la espirometría sin... Pero pues clínicamente sabemos que si tiene bien los tres de arriba estamos bien y como es la clase 1 pues no hay problema. Y en las otras si se fijan no dice I sino dice O. Entonces ahí no habría problema no aplicar la difusión de óxido de carbono porque como dice O, con que tenga dos o más de las de arriba está bien, ¿verdad? Ese es un punto que a veces no le ponemos atención y que nos ha dado que reflexionar en las juntas si se recuerdan, ¿verdad? Porque hay tablas donde es requisito tener los 5 puntos, porque dice y hay tablas donde dice, como en esta bien claro, 2 o más, o que dice entonces con uno que cumpla ya es. Son cosas que a la hora de aplicarlo, pues tenemos que ponerle atención, nada más hacer el comentario. Muy bien tu presentación, pero continúa que ya te... Gracias, doctor, muy amable. Y sí, tiene mucha razón, porque prácticamente el 1 tiene que cumplir todos los criterios y prácticamente no tendríamos a la mano uno de los criterios que menciona a nosotros, que sería, por ejemplo, si el paciente lo miramos bien, no le hacemos ningún tipo de prueba de fuerza, entonces prácticamente no tendríamos ni gasto de oxígeno ni lo de monóxido de carbono que usted menciona, que es muy importante. Bueno. Podríamos agregarle ahí como siempre una observación con base a la experiencia en Guatemala o algo así, ¿verdad? De que en la clase 1 consideramos suficientes los primeros 4 términos o algo así, cuando no existe el dato. Es de analizarlo bien cómo redactarlo, ¿verdad? Pero podría ser muy bien. Porque en la práctica no nos da problema, pero que quede todo bien escrito. Sí, para interpretarlo mejor. Tiene razón, doctor. Gracias. Luego teníamos siempre hablando de los METs, ya que cada lo que usted mencionaba, doctor, en algunas oportunidades no tenemos el acceso a alguno de estos tipos de estudios porque un neumólogo no lo hizo o por alguna razón. Sin embargo, nosotros sabemos de no se lo hace. si exacto, cabal, si algún paciente lo necesita, pues hay que necesitar hacer una consulta al neumólogo y que lo haga si él lo amerita, pues como para poder tener este valor. Sin embargo, aquí teníamos alguno de el baremo pues da algunas partes en el del sistema cardiovascular, en este apartado, pues hablan acerca de los METs, porque esto influye en ambos aparatos, ¿verdad? Entonces mencionan aquí
en la tabla número 1 la relación de los METs y de la clase funcional acerca de los criterios que da la NIJA de funcionalidad y según los 5 protocolos de una cinta sin fin, ¿verdad? Ajá, para poder poner al paciente a correr, ¿verdad? Nosotros podemos tener, según estos tipos de clasificación. Él nos decía de que los METs, pues aquí los coloca en la horizontal y colocan desde 1 hasta 16 METs, según cómo nosotros vamos a evaluar al paciente, según su estado clínico, y nosotros podemos observar de que el paciente, pues, cuando lo empezamos a colocar a correr, pues vemos de que el paciente en un periodo de intensidad muy leve de ejercicio, pues el paciente ya se presenta asintomático. Por ejemplo, cuando hay enfermedades recuperados, pues prácticamente los pacientes deberían de estar entre 2 hasta 7 METs, hasta 6 METs. Cuando hay un paciente sedentario y que no tiene ninguna patología, pues prácticamente los pacientes podrían presentar METs entre 4.5 más o menos hasta 10, y los pacientes que son físicamente activos, pues prácticamente son los que tienen entre 5 hasta 16 METs. O sea, ¿qué se tendría que esperar de un paciente patológico, o sea, de los que nosotros evaluamos o considerar? Pues por lo menos entre 1 a 6 METs, ¿sí? Y según la clínica, como esto se va a corresponder. Y entonces prácticamente, según estos, nos da esta tabla, lo asocia a las clases funcionales de la NIJA, ¿verdad? Siendo un grado 1 normal, pues prácticamente desde 7 hasta 16 METs, de 4 a 7, pues un grado 2, un de 1.5 más o menos 4, pues un grado 3, y pues que tenga solo METs, pues prácticamente es una clase funcional 4. ¿Qué son esas clases funcionales? En la clase funcional número 1, el paciente tiene enfermedad cardíaca, pero no existe ninguna limitación física. En la 2, el paciente tiene enfermedad cardíaca, sin embargo, produce algún tipo de limitación leve en la actividad física. El enfermo permanece asintomático en reposo durante actividades habituales, y la actividad física superior es lo que puede producir fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. En el 3, que prácticamente va entre 2 a 4 METs, pues prácticamente el paciente tiene una enfermedad cardíaca que produce la limitación marcada en la actividad física, se mantiene asintomático en reposo, sin embargo en las actividades moderadas pues ya se desencadena la sintomatología. Y en el 4, pues prácticamente el paciente tiene una enfermedad cardíaca que conduce a una imposibilidad de actividad física sin molestias, y puede aparecer síntomas incluso de bajo gasto cardíaco, congestión pulmonar o sistémica, angina de pecho, incluso estando en reposo, ¿verdad? Entonces el paciente prácticamente en reposo puede presentar algún tipo de clínica. Entonces esto puede orientarnos, sin embargo está en el apartado de sistema cardiovascular, ¿verdad? Luego, nosotros teníamos como un tipo de propuesta, pero es más que todo para hacernos la idea. No es para insertarlas en el baremo, porque yo sé que tiene que tener una sustentación clínica muy buena para poder meterlos en un tipo de documento como este. Sin embargo, pues las equivalentes metabólicos según la capacidad física colocaba aquí esta tabla. Y mencionaba que nosotros podemos gastar un MET cuando prácticamente estamos comiendo o trabajando en la computadora o simplemente vestir. O sea, es una actividad de muy baja consumo energético. Nosotros tenemos que consumir 4 METs, pero 4 METs incluso cuando estamos haciendo ya trabajos de jardinería, o sea, agachándonos, estando en una postura adecuada, pues ya está gastando más energía. 8 METs, incluso esto ya requiere pues el subir escaleras con rapidez o trotar lentamente. 10 METs ya sería nadar, correr o trotar con energías, y 12 METs pues prácticamente es aquel paciente que está corriendo rápido en distancias moderadas o grandes, ¿verdad? Entonces eso sería como más o menos uno de los ejemplos que podríamos dar y que podemos ir viendo que el paciente qué es lo que él tolera, ¿verdad? Pues si el paciente no baja gradas y camina por casa y cocina, o sea, se cansa de hacer esto, pues nosotros ya sabemos de por sí de que ya en 2 meses ni siquiera lo está tolerando nuestro paciente, ¿verdad? O si no, la siguiente tablita que teníamos aquí habla de requerimientos energéticos estimados para distintas actividades. Nosotros necesitamos de 1 a 4 METs para cuidarse uno mismo, asearse, vestirse o comer, conducir vehículos, tareas domésticas ligeras, caminar en plano, ¿verdad? Y lentamente. Podemos gastar desde 4 hasta 7 al subir un piso sin descansar o subir una cuesta,
caminar en llano a 6 kilómetros por hora, hacer jardinería, que era similar a la anterior que teníamos, bailar lento, actividades sexuales ordinarias o correr distancias cortas. Y ya, si un paciente ya hace alguna de esas tareas, pues prácticamente ya está consumiendo desde 7 hasta 10 METs, que serían tareas domésticas pesadas, realizar deportes con esquí, tenis, natación, fútbol o subir escalones en reposo. Escaleras con peso. Esta pues es una tabla modificada de Fleischer. Y era otra que teníamos nosotros, y aquí teníamos ya una prueba de esfuerzo que es clínica y que nosotros sí podemos aplicar más fácilmente en la práctica que nosotros hacemos en la evaluación, ¿verdad? Que es la escuela de Borg, pero no la Borg normal, sino que ya la modificada, que ya nos disminuye la cantidad de números que podemos tener. La Borg normal, pues llegaba desde 0 hasta 20. Sin embargo, pues esta la modificada ya solo lo engloba desde 0 a 10. Y aquí menciona de que el paciente, pues vamos a ver la percepción de esfuerzo que pueda tener el paciente. Cuando el paciente lo podemos hacer alguna actividad física, por ejemplo, podemos hacer el test de los 6 minutos y el paciente no tiene no se mira alguna fatiga o alguno de esfuerzo, pues podría ser una clasificación 0. Si el paciente ya se mira moderadamente fatigado, pues sería un 3, un 5 en severo, un 7 en muy severo, 9 en muy, muy severo y en 10 sería en máximo. Entonces, podría ser una de las ideas que nosotros podríamos clasificar en este tipo de pacientes. ¿Y para qué nos serviría toda esta situación? Pues prácticamente nosotros ya sabemos qué esperar de un paciente, ¿verdad? Nosotros, esto es prácticamente lo normal o lo que se debería de esperar de un paciente según según actividades durante una hora, que era una escala de Hansel y Pollock. Mencionaban de que nosotros teníamos que entender, eso representa como un cero perdón, este que está aquí, es la intensidad prácticamente que nosotros podemos observar de dificultad del paciente con respecto a la fatiga, ¿verdad? Entonces podríamos observar de que siempre si el paciente no está fatigado como tal o es muy suave esta percepción de fatiga, pues el paciente incluso podría sospechar de que tiene frecuencia cardíaca, incluso su frecuencia cardíaca máxima, que sea menor del 35%, ¿verdad? O si el paciente ya tiene entre un 70 a 89 esta frecuencia cardíaca máxima, de 70 hasta 89, y si esta pues ya lo llevó hasta un 100%, el esfuerzo máximo pues podría ser si eso se está consumiendo al 100%. ¿Cuál es la fórmula que nosotros tenemos para poder observar cuál es la ideal para este tipo de paciente, en un paciente sano, siempre estamos hablando, ¿verdad? Sería prácticamente la fórmula de Carbonelli, que es prácticamente 220 menos la edad del paciente. Y esto pues prácticamente, este tipo el resultado que nos da esta resta, pues prácticamente sería el 100% de la frecuencia cardíaca esperada para un paciente. Eso es lo máximo que debería tener. Y de ahí se van sacando los porcentajes que podemos tener, ¿sí? Y entonces aquí pues prácticamente la reserva de la ventilación de oxígeno máxima pues podría ser esa que tenemos aquí en porcentaje, ¿verdad? Si el paciente ya está prácticamente en un esfuerzo máximo es porque está gastando el 100% de su capacidad como tal. Luego tenemos ya abreviaturas otra vez. Bueno, perdón, eso ya lo habíamos mencionado en la página anterior, sin embargo aquí se coloca más... ya como denotación, en el original pues mencionan al FEV1 como el volumen expiratorio forzado en 1 minuto, mencionan acá. Sin embargo, sabemos que la dimensional del tiempo del volumen expiratorio forzado, la cual se abrevia de FEV1, está incorrecta y se mide prácticamente en 1 minuto en esta ocasión. Sin embargo, se debe medir en 1 segundo. Siempre pues aquí están las referencias bibliográficas para poder hacer el cambio y una propuesta si se quisiera pasar a español. En este español, pues, según sus siglas, pues menciona Guyton de que se debería llamar volumen expiratorio máximo que se registra durante 1 segundo, o VEMS1, ¿sí? Sus siglas en español, y si nos queremos mantener en siglas en inglés, pues es el FEV1, que es lo más utilizado por todos estos tipos de aparatos de espirometría que generalmente vienen configurados en inglés.
algunos artículos que encontramos con la doctora Geraldine. Estos dos artículos que vienen a continuación ya es lo final de la presentación y solamente este tipo de artículo fue creado siempre por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica en el 2011 de España, en donde ellos critican su propio baremo, ya que el baremo nuestro es bastante similar al suyo, incluso algunas partes son textuales porque vienen tomadas de referencia de este lugar. Entonces menciona este artículo donde está la valoración de discapacidad de los enfermos respiratorios y prácticamente critican también nuestro baremo porque son similares. Ellos dan 10 puntos, sin embargo, pues son 10 puntos a mejorar o críticas constructivas que al final de esto, pues de los que nos incumben a nosotros o que nos sirven para valorar, pues son estas 4 que yo observé. En el número 4, pues mencionan ellos, dentro del apartado de las situaciones específicas, en algunos casos, como la hipertensión arterial, son recomendaciones vagas y deberían ampliarse con el consenso sobre la evaluación e hipertensión pulmonar, que incluiría la exploración funcional respiratoria, las escalas de gradación del estado funcional y las pruebas de esfuerzo. Nosotros, si se dan cuenta, únicamente cuando en nuestro baremo, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, cor pulmonar y todo esto, siempre nos hace una referencia que nos vayamos a cardiovascular y que prácticamente pues aquí lo que hace este apartado pues es decir, mire, aquí debería estar el cor pulmonar y hipertensión arterial porque es una enfermedad pulmonar. Sin embargo, es una valoración, una crítica que podríamos tomar en cuenta, sin embargo no es vital porque nosotros lo consideramos siempre en cardiovascular, no sé cómo estará en cardiovascular de ellos como tal. El número 6 mencionan los test de esfuerzo que se contemplan sobre el uso de oxígeno y los equivalentes metabólicos, o sea los METs, que se necesitan de una infraestructura para realizarse y de un paciente capaz de poder realizarlos. Sin embargo, cada vez hay una mayor tendencia a utilizar el test de la marcha de los 6 minutos como sustitutivo de la misma y que prácticamente puede realizar todos los pacientes. Eso es muy cierto, ¿sí? En nuestras clínicas, pues prácticamente hay necesidad de que un neumólogo lo haya hecho o un cardiólogo lo haya solicitado para poder nosotros tomar en cuenta y valorarlo, ¿sí? Sin embargo, aquí mencionan ellos de que podría tomarse en cuenta o habilitarse el test de marcha de los 6 minutos, que prácticamente es lo que hace el doctor para ponerlos a subir y bajar las gradas, ¿verdad? Que prácticamente los pone durante este tiempo para ver qué nivel de fatiga puede tener el paciente y así poderlo clasificar según su funcionalidad, ¿sí? Sin embargo, este artículo también lo toma en cuenta de que no solo los METs son posibles o a veces por la infraestructura o los recursos económicos no se puede, entonces el test de marcha a los 6 minutos también podría ayudarnos. En el número 7, no hay consideraciones específicas para el paciente con EPOC. Aquí dice que se cae en el error de no considerar los parámetros multisistémicos que puedan suscitar nuevas herramientas como la escala de Bolt, que al final de esto la doctora Gerald quiere hablar acerca de esto. Menciona aquí que prácticamente el EPOC lo estamos valorando, sin embargo, en la única parte de su función como tal, ¿sí? A secas. No estamos, aquí menciona de que el EPOC ya no es una enfermedad que ya no se tiene que ver solo lo biológico, sino que lo biopsicosocial. Nosotros, aparte de todo esto, pues yo lo coloco aquí, pero sin embargo nosotros sabemos de que sí lo estamos valorando porque hacemos tanto un estudio psicológico como un estudio social y prácticamente lo que nos da la funcionalidad que son las escalas del baremo, o sea, las 3 esferas como tal. Sin embargo, pues en este artículo tal vez los españoles no lo tienen como tal y no lo están haciendo así, pero sin embargo hicieron la observación de que valdría la pena colocar la herramienta del BODE para utilizar y ver la calidad de vida también de los pacientes con EPOC. Y número 8, en el caso de las herramientas intersticiales no se contemplan parámetros radiográficos, determinación de volúmenes pulmonares estáticos y la desaturación al esfuerzo, con lo que no se realiza una adecuada valoración en la situación funcional grave.
Aquí pues ellos están solicitando que utilicemos algunos otros estudios complementarios para tratar de valorar más integral al paciente y poderlo tomar en cuenta. Sin embargo, eso es una observación que me imagino yo que todavía España no los ha tomado en cuenta porque no hemos visto un apartado nuevo de esto, ni sus modificaciones como tal, o tal vez todavía no tenemos acceso a ellos, que lo tengan ellos todavía restringido y no lo han publicado como tal. ¿Sí? Y por último, el artículo que queríamos hablar acerca del BODE, y es la propuesta que nos va a ayudar la doctora Geraldine a poder hablar. En este artículo pues mencionan de que el índice de BODE es un marcador de calidad de vida en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este artículo pues fue desarrollado en uno de los archivos de la bronconeumonía, en donde habla acerca de una población que tiene todos, pues, algún tipo de POC, ya sea de leve hasta gravedad. Este estudio se realizó en 2 ciudades, en Sao Paulo y en Santiago, Chile. Ambas son, pues, latinoamericanas, entonces estamos un poquito más cercanos a ellos. Y lo que mide, pues, prácticamente es que el índice de POC, cómo se relaciona con la calidad de vida de esos pacientes, y menciona la conclusión esta. Esto pues siempre hacen valoraciones de que el BOD es prácticamente un estudio que engloba muchos aspectos, tanto de funcionalidad, o sea, actividad física, como de sensibilidad cognitiva, de sensibilidad psicológica y en su social, o sea, los 3 ámbitos. Sin embargo, ellos notaron de que este mismo estudio, si se realizaba a pacientes que no tenían algún tipo de POC, también podría salir elevado y que podríamos tener algún tipo de alteraciones como tal. Entonces aquí menciona este tipo de conclusión. Dice que las evidencias presentadas por Nonato et al. Hacen hincapié en que incluso nuestros pacientes con EPOC asintomáticos o pausisintomáticos ya tienen un deterioro de la calidad de vida y que debemos identificar para intentar corregir. Debemos implementar de manera rutinaria la utilización de cuestionarios que valoren la calidad de vida de nuestros pacientes con EPOC en nuestra consulta, incluso en aquellos pacientes que tienen un BODE en 0. ¿Cómo así todo esto? Si el BODE salió en 0 es que enseña que está bien, pero mencionaban de que cuando esos pacientes lo valoran todo con BODE, o sea, sus 3 aspectos, el biopsicosocial, si el biológico, o sea, el EPOC estaba controlado o en fases muy tempranas, pues prácticamente va a opacar las otras 2 aspectos, o sea, el social y el psicológico, que ya tienen problema. O sea, dice que a pesar de que les salga en BODE, ven que los pacientes su calidad de vida es mala, ¿sí? Y entonces pues, prácticamente esto podría darle un deterioro o algún tipo de dificultad para desempeñarse adecuadamente en la vida diaria. Entonces podría representar algún tipo de discapacidad leve, pero ya presentarla cuando tenemos un BODE en 0. Entonces, esta es el BODE que quería hablar la doctora Geraldine. Bueno, pues básicamente, antes de hablar propiamente del BODE, me hacer la mención, ¿verdad? Que todos los sistemas que nosotros evaluamos en un ser humano, como médicos, como evaluadores, pues van a tener siempre un reto o una complicación mayor o menor, ¿verdad? En el caso del sistema pulmonar, importante mencionar, generalmente van a ser procesos crónicos, transitan en periodos de brotes, de crisis, lo que hace que la capacidad para realizar actividades de vida diaria y labores, pues esté en un momento dado pues limitada, que esto se pueda revertir o haya avanzado luego de que se estabilice, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que en un paciente, como bien lo decía Ale, puede que aún no se detecte pues propiamente una limitación en su actividad de vida diaria o laboral, sin embargo ya hayan cambios a nivel pulmonar. Entonces, el índice BODE viene a aportar mucho, mucho más allá de la visión como unidimensional que se tiene tomando en cuenta solo el FEV1, ¿verdad? Porque va a englobar otros aspectos que a veces se miden por separado, pero de manera muy subjetiva. Entonces, lo que hace el BODE es integrar esos 4 puntos, estos 4 dominios y dar una sola puntuación, de manera que esta quede mayormente objetiva, ¿verdad? Que en otras pruebas cuando se evalúan individualmente. Entonces llama la atención, ¿verdad? Porque por sus siglas el BODE va a evaluar el índice de masa corporal, por eso la B de body, ¿verdad?
la O de obstrucción del flujo del aire al ser medido por el volumen expiratorio, la disnea que se puede producir también según la escala de medición del esfuerzo, y la E del ejercicio, ¿verdad? Someter al paciente una prueba de 6 minutos y ahí pues ver la capacidad que tiene para realizarlo. Entonces aquí pues Ale encontró esta tablita que es muy útil porque pues ya la permite calcular teniendo solo esos datos y orientar a un valor que pueda ser clasificado para ver el estado actual del paciente. La ventaja del BODE en relación y comparación a las demás pruebas que se han utilizado de manera individual es grande, porque incluso se dice, ¿verdad?, en este estudio que él colocó ahí, que permite combinar, incluso ver si el paciente está en capacidad de ser recibir algún tipo de rehabilitación adicional respiratoria. También es importante porque menciona ahí la calidad de vida que el paciente tiene, el pronóstico, y entonces la escala ya viene aquí a clasificar desde un estado de muy avanzado a tener incluso 0, como decía Ale, pero determinando que también hay cambios a nivel pulmonar, que si bien no llegan a una escala muy alta, pueden y deben ser estudiados para evitar que avancen. Entonces realmente el índice de BODE es eso, ¿verdad? Un índice multidimensional que viene a reunir 4 dominios que pueden dar un parámetro más objetivo que la medición individual de otras escalas, que a veces caen en ser muy subjetivas. Por ejemplo, mencionaban ahí en otros estudios la de Borg, o sea, el paciente dice cómo se siente en relación al ejercicio que se le pide. Entonces, pueden haber también patrones, por ejemplo, en cuanto al peso. El paciente tiene obesidad, le pido que corra, me dice que se cansa, pero no propiamente sea por un problema pulmonar, sino por su estado de salud, ¿verdad? No hace ejercicio, el peso está elevado. Entonces, BODE en pacientes con EPOC viene a dar muchas luces porque reúne estos 4 parámetros de manera muy objetiva. Entonces, es una sugerencia que se puede tomar en cuenta para los pacientes con EPOC. Gracias, doctora. Muy amables. Aquí es lo que explicaba la doctora, solamente se lo voy a explicar. Aquí pues menciona que siempre hay que tener un FEO1, que esto no siempre se puede necesitar una espirometría como tal, sino que también se puede sacar con un peak flow y que podríamos considerarlo aquí un porcentaje, ¿verdad? Imaginemos que nuestro paciente ya está en categoría 2, o sea, tiene menor del 65% del FEO1 y podría tener 60%. Lo pusimos a caminar al paciente en su test de los 6 minutos y nuestro paciente nos caminó 150 metros, un ejemplo, en esos 6 minutos. Luego, pues, hay una escala de disnea en donde nos dan puntaje desde 0 hasta 4. Si nosotros vemos qué significa cada uno. 0, pues, es la disnea solo con ejecución de ejercicio intenso. 1, disnea al andar rápido o al subir cuestas ligeras. 2, caminar más lento que la persona de su edad o debe parar para recuperar el aliento al andar a su paso en llano. 3, tiene que pararse tras andar 100 metros o después de andar pocos minutos en llano. Y 4, no puede salir de su casa o tiene disnea al vestirse o desnudarse. Imaginemos que tiene un 2, ¿sí? Entonces, nuestro paciente lo ponemos en una clasificación número 2. El índice de masa corporal, imaginemos que es un paciente sedentario que tiene algunos kilitos de más y que el paciente pues tiene, creo yo, 90 kilos y que la talla de este pues sea unos 75 centímetros. Entonces se calcula y le da un índice de masa corporal de 29.39 que podría considerarse como sobrepeso y le vamos a calcular. Entonces aquí nos dice que el paciente tiene un índice de BODE en 4, o sea que esa es la mayor severidad que nos puede dar. El EPOC pues está prácticamente moderado según la funcionalidad que podemos observar en la caminata de los 6 minutos y la disnea que presentó y que el paciente nos da una probabilidad de supervivencia a los 4 años del 70%. Entonces, si nuestro paciente ya estuviera en una clase 3, imaginémonos que sería más o menos como unos 45%, ya tiene un poquito más de disnea en 3 y tiene las mismas cualidades, pues nos da un índice en 6, que es porque es grave y que la probabilidad de supervivencia a los 4 años es de 60%. Entonces, ese sería prácticamente el test que teníamos nosotros y únicamente es lo que nosotros tenemos. Y las bibliografías que nosotros encontramos para poder hablar la charla el día de hoy. No sé si hay algún comentario, alguna sugerencia o algo que pudieran comentar.
Pues más que todo, Ale, felicitarte a ti y a la doctora Muñoz. Estuvo excelente la presentación y estoy Gracias. totalmente de acuerdo contigo con lo de los METs. Igual en el sistema cardiovascular, pues no hay mucho que hable de los METs, no nos da mucha información y en algunos estudios como la prueba de esfuerzo, algunos ni siquiera traen cuántos METs utilizaron, ¿verdad? Entonces solo les quería compartir de una tablita que yo encontré de lo de que va a estar en mi presentación para que ustedes la puedan ver, que también nos lo divide los METs por actividades. Okay, me va a salir de mi pantalla para que tú la puedas compartir. Va. Listo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, rico! No puedo compartírselas, no sé por qué. Pero, Si estás en tu cel, ¿en dónde la encontraste? Te la busco yo en el baremo. pero aquí la tengo en... Ay, no. Ahí te No vemos. sé. Y si no la Pásamela por mandas, WhatsApp y yo te la pongo aquí. y solo es tabla, ajá. Es Que la que no mande sé, por correo. ya la tengo aquí en mi combo, pero no sé cómo mandárselas. No sé si la logran ver como ahí. Ahí está. Ah, sí, la vemos. no. Entonces, Sí la vemos, pero no más o leemos. menos está ahí. Sí. Entonces, la cosa es que, bueno, lo siento, no salió como esperaba, pero al final lo divide en 3 actividades: actividades del hogar, laborales y actividad física. Y así va pone METs de menores de 3 como actividades muy livianas, luego liviana de 3 a 5, pesada de 5 a 7 y muy pesada hasta 9, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos ir viendo, y como pues tomando la historia clínica, pues ya uno va tomando más o menos la idea de cómo va siendo el paciente. Y pues eso básicamente, ¿verdad? Y también con otra cosa que les quería comentar, que al final estoy muy de acuerdo con lo del EPOC. Yo lo viví con mi abuelita y realmente desde que ella empezó a deteriorar su capacidad funcional sin utilizar el oxígeno, ella se vino muy abajo en todo lo emocional, ¿verdad? Que eso fue algo que pues tal vez no se le valoró de la mejor manera. Entonces, sí es bien importante en estos pacientes y que no tenemos ninguna otras ni escalas ni nada, ¿verdad? Entonces, y saliéndome un poco del tema, pero necesitaba compartírselos, es que estuve revisando con lo de el nervio facial y revisé en la CIF, y la CIF sí lo divide en funciones de la voz y el habla, y tiene un bloque de comunicación. Entonces, ahí donde están también varios apartados. Entonces, para tal vez adjuntarlo o compaginarlo con el capítulo de lenguaje para que esto ya nos quede mucho más claro y que ya no nos genere tanta discusión, ¿verdad? Solamente y gracias. Gracias, Ay, Anita. gracias. Y gracias, Anita, también. Y Ale, de verdad, muy buena presentación. Y como decía Anita, pues te nos adelantaste un poquito, pero está bien, porque es que están obligadamente amarrados los 2 capítulos, respiratorio y cardiovascular, y de hecho esa era alguna de los comentarios, porque ya Anita me envió la presentación que tiene de cardiovascular, y precisamente esta era mi sugerencia, exactamente lo que ustedes colocaron, el poder hacer el énfasis a qué se refieren las diferentes actividades físicas. En la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, en la página oficial de la OMS, están clasificadas las actividades para tener una base más sustentada de la OMS, y esa es la que yo le voy a mandar a Anita, donde está a qué se refiere leve, moderada e intensa, tomada de la página de la OMS, ¿verdad? Para que tengamos ese respaldo. Y además de todo, de que está todo muy bonita, la presentación de verdad muy comprensible, el poder hacer la pregunta a manera de discusión y de aporte de en dónde podemos tomar o dónde podemos incluir la justificación de solicitar rayos X a los pacientes. ¿Por qué? Porque yo sé que los rayos X es parte de la evaluación previa a un diagnóstico, y para poder nosotros valorar discapacidad tiene que llegar con diagnóstico.
pero situándonos en nuestra realidad, llegan muchas veces sin haber pasado por ningún área de salud y a muchos de los pacientes les solicitamos rayos X. A muchos de nuestros pacientes con patologías respiratorias de cajón en el departamento les solicitamos rayos X, los miramos en la junta y todo. Entonces yo sé que no es parte, no debería de ser parte de nuestra valoración de discapacidad, porque ya deberían de venir con el diagnóstico, pero situándonos en nuestra realidad, podríamos incluirlos en los estudios complementarios al inicio, como decía la doctora Fabi, tener esa parte que nos sustente por qué los solicitamos, por qué los evaluamos y poderlos incluir al inicio junto con otros estudios de imagen, si llevara tomografía o algo más. Y por último, bueno, en cuanto a la escala de Borg, pues recordar que sí, es una excelente herramienta de apoyo que se puede poner al final, como ustedes lo indicaron, para una herramienta de apoyo de nuestra evaluación, pero sigue siendo percepción. Entonces el paciente dice, me siento muy mal, y ya sabemos lo que ocurre con la percepción cuando saben que de eso depende un bien en dinero. Entonces es una buena escala de apoyo. Y la de Bode, que es de pronóstico, como lo vemos en los pacientes con cáncer, que nos dice al final, por ejemplo, tú decías 4 a 6, mal pronóstico, y nos ayuda a determinar, pero también ponerla como parte de herramienta. Y la última sugerencia, hoy sí, para ya no hablar tanto, pero es que esto sí lo quería sugerir por el tema, por lo que estamos viviendo actualmente. En enfermedades respiratorias, como la SARS, COVID-19 y otros virus que son considerados inusitados, porque no se conoce la evolución natural de la enfermedad. Poder incluir un apartado al final por estas enfermedades que está viviendo el mundo y que nos va a tocar medir una discapacidad en poco tiempo. No sabemos en cuánto va a llegar el primero a querer solicitar una discapacidad por COVID-19. Entonces, poder incluir un apartado que diga eventos respiratorios inusitados, en donde se aclara que va a depender de la evolución natural de la enfermedad. La doctora Salazar mencionaba al inicio que no sabemos el comportamiento, no sabemos cuántas reinfecciones, no sabemos cuántas crisis, en qué momento, en qué periodo intercrítico lo vamos a poder medir. Entonces, tener ya incluido en esta revisión que estamos haciendo precisamente en este año, no podemos dejar pasar por alto, incluir algo acerca de estos virus que son inusitados y que no sabemos cuáles son las secuelas de discapacidad que van a dejar en nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Tome aire, denle en oxígeno. El COVID es el tema, no podíamos dejarlo. Doctor Castillo. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me veo muy pensativo, estoy Meditando. Te veo analizando. Estoy analizando lo que estaba diciendo Luli ahorita de estas nuevas modalidades, pero también hay que tomar en cuenta los parámetros posteriores. Como no se sabe realmente, como estás diciendo, no se sabe el tiempo de qué secuelas van a dar estas enfermedades actuales. No podemos determinar en 6 meses, 1 año, 2 años, cuándo se van a manifestar estas secuelas, ¿verdad? Eso estaba pensando ahorita en este momento. Pues. Sí. Entonces sí es importante que se ponga, pero realmente no sabemos cómo va a actuar o cómo va a desenvolverse la enfermedad en estos procesos, ¿verdad? Eso estaba pensando ahorita, doctor. Doctora Contreras, ¿quieres tú participar? Sí, otra vez. Primero, pues sí, felicitarles. Hoy, ayer, el día Alejandro, pero creo que hemos visto mucho análisis de todos. Nuestra idea con la doctora, y siempre se los dijo, es qué bien nos ha ido con los médicos fisiatras porque tienen muy bonita la evaluación musculoesquelética y qué bien hacen columna y todo, pero hoy los estamos viendo manejar temas de medicina interna con mucha propiedad. Hablando del neurológico la semana pasada, hoy estamos hablando de respiratorio, de cardio, y se les agradece porque no es tal vez lo que traían de la residencia, pero se ve que se han esforzado en estudiar, en revisar todo. Observación tiene una referencia, tenemos todos los respaldos bibliográficos, como muy bien aprendieron en medicina legal. Yo sé que es un esfuercito más, pero de verdad que todo eso, aparte de que es importante ahorita para revisar el baremo,
nos va a servir en nuestra vida diaria de evaluación de pacientes, ¿verdad? Y los que tienen más añitos con nosotros se darán cuenta de que a veces les surgen a uno estas dudas con el paciente enfrente, ¿verdad? Entonces, de verdad, felicitaciones a todos. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Comentarios de los respiratorios generales, aparte de lo que ya dije. Primero ya empezaron a ver las enfermedades crónicas, que tal vez esta con la espirometría nos da un poquito de objetividad, pero en general el baremo te deja mucho a la parte clínica del médico porque te da de 20 a 70, ¿verdad? Entonces, en las enfermedades crónicas, pues vamos a empezar a ver esto. Entonces, por eso me agrada de que nos estén presentando instrumentos, tablas, mediciones que le van a dar su carguita de objetividad, que aunque, por ejemplo, esta última tabla nos hable más de pronóstico, pero la podemos meter en la línea donde dice aplicamos la valoración clínica, ¿verdad? Y nos da un respaldo de objetividad. Entonces, yo creo que todo esto sería una bonita propuesta. Hacer una clase al final, o primero Dios ya lo podemos hacer presencial, para que pongamos sobre la mesa todos estos anexos, elegir bien cuál, y sí definitivamente incluirlos, ¿verdad? Y una cosa es meterla al baremo, y otra cosa es, por ejemplo, presentaste 2 o 3 tablas que me parecen bien fuera de que me hablan de golf o cosas que no, pero la mayoría están bien aplicables a nuestros pacientes. Entonces, de una vez saquemos unas 2 o 3 hojitas cada uno para que en el momento que llegue el paciente empezarlas a poder aplicar. Y aunque todavía no esté aprobado en el baremo, pues la podemos meter en esta línea de la evaluación clínica, ¿verdad? Perfectamente, pero le da un peso de objetividad bastante grande. El único comentario que quería hacer es con lo que dijimos de las cardíacas derechas, ¿verdad? Yo lo que entiendo en el baremo es que dice combinarle el déficit respiratorio con el que le dé el cardíaco. Entonces, a veces tal vez no esperar que le dé mucho en el cardíaco, pero vamos a tener que meterle en la primera tabla. De acuerdo a los METs, en este caso, tendría que ser, o a si le da algún tipo de restricción pulmonar. Según recuerdo, hemos visto unos 2 o 3 casos con hipertensión pulmonar, casi siempre con problemas congénitos, valvulopatías o algo así, que ya crónicamente pues dan hipertensión pulmonar. Entonces, lo que sí hemos visto lamentablemente, como en muchas enfermedades, es que nuestro médico tratante no nos da los datos que necesitamos, ¿verdad? No tienen espirometría reciente, los de cardio no tienen prueba de esfuerzo, los de neumo nunca. Entonces, por eso me parecen muy útiles estas tablas que presentaron varios, porque podemos sacar el dato de los METs aunque no tengamos una prueba de esfuerzo, porque la limitación que tenemos es la parte de salud, como siempre, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo nos ingeniamos a nuestra realidad, como decía María Luisa. Y creo que es perfectamente válido porque le estamos dando una objetividad, porque hay una tabla, hay una revisión bibliográfica que me lo ampara y todo, y eso nos va a servir para tanto neumo como para cardio. Entonces, de verdad felicitarles, está muy bonito, y creo que ya no esperar a que salga esta nueva revisión del baremo, sino que son cosas que podemos empezar a aplicar, ¿verdad? Muchas gracias. Yo quería agregar algo en relación a pues la revisión que estamos haciendo del baremo. La verdad es que pues ha sido una experiencia muy bonita, un tiempo que se puede aprovechar muy bien, porque nos lleva al análisis, a la discusión a todos, ¿verdad? Y a hacer nuevos aportes. Y yo creo que ha sido muy útil para todos, incluso pues a los que tal vez llevamos un poquito más que los que ustedes se acaban de venir, ustedes dos. Ha sido para mí, o sea, muy enriquecedor poderlo revisar de esta manera tan detenida, detallada, y que propiamente, aunque no sea el capítulo que tenemos como encargados de revisión o exposición, ¿verdad? Me invita pues siempre a revisar, a leer lo demás, ¿verdad? Interesarme en hacerlo para poder aportar. Entonces ha sido un trabajo en conjunto, y a mí me parece que ha sido un tiempo bien aprovechado en este tiempo de crisis, ¿verdad? Y la otra cosa importante que creo que nos está dejando es pues siempre nos exige estar actualizados, y que esta actividad está haciendo que se quede grabada. Entonces es un elemento un instrumento muy rico que después nos va a servir para futuras pues exposiciones o incluso revisiones, porque va a quedar documentado todo el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Y bueno, solo agregar también en relación al comentario que hacía Lulis por lo del coronavirus, ¿verdad? Que tenemos como, no damos tratamiento y ni hacemos diagnóstico, pero como departamento evaluador, estar al día, ¿verdad? Porque si hasta los mismos seguros, y aquí les hago el comentario que en el seguro médico que yo tengo,
van a creer que me ofreció un seguro por COVID. Sacó la circular de repente y me quiere cobrar 675 para poderme cubrir si me da el coronavirus, y si me da, me dan 20,000 a mí y a las personas que estén bajo mi cargo. Entonces, ahí hago el comentario, porque si los mismos seguros se mueven, los mismos pacientes se van a mover, y no digamos ahí con nosotros, viendo el beneficio pecuniario y de salud, obviamente van a también buscar alguna estrategia para poder tener beneficio, ¿verdad? Entonces también estar al tanto de ello. Nada más. Gracias, doctor. Falta la doctora Cardona. ¿Quieres tú, todavía tienes algún comentario antes de que yo les vuele la cabeza a todos? ¿No? No, doctora, ya ningún otro. Gracias. Cualquier palabra se va a utilizar en tu contra, así que Y ya no más. Primero, antes de cualquier comentario negativo, excelente presentación. Ha sido el punto de quiebre. Creo que el primer baremo nos agarró a todos de necios y fue una herramienta nueva para nosotros, para el departamento, y fue una idea de copiarlo tal como está, porque no lo podemos modificar y no lo podemos adaptar. Pero yo creo que este nuevo baremo ya nos agarró maduritos, ya sabemos lo que estamos haciendo y sabemos cómo defenderlo, y creo que es el tiempo ideal de poder decir: así lo quiero y así va a ser, porque esa es mi experiencia. Ahorita ya tenemos 15 años de experiencia con el baremo y 15 años para que lo prueben. Entonces vamos a tener al 2035 para que nos aprueben no nos estresemos. Vamos todo lo que tengamos que poner. Yo quisiera, Alejandro, que regresaras tu presentación, que sí, me la con gusto. compartieras. Quiero hacer puntualmente las observaciones ahí. ¿En qué diapositiva más o menos? La primera diapositiva, te la voy a desglosar desde la primera. Ok, es primera, segunda, tercera. Ahí está. Vamos a ver, es que no ha regresado en la mía. Ah, bueno, aquí, revisión para mí. No. Aquí. Ahí está. ¿Puedes poner la segunda? Ahí Sí. está. Va, miren esta diapositiva, les quiero poner a discusión. Los felicito a los dos, se han dedicado mucho, a todos los que han dado estas pláticas. Se nota que manejan el tema y que han tenido la capacidad de poder buscar otras bibliografías para poder complementar lo que tenemos. Quisiera ponerles que acordáramos estar de acuerdo en utilizar esta plantilla que creó Alejandro para que quede como plantilla de todas las pláticas. ¿Por qué? Porque abajo, si ustedes se dan cuenta, está listelo y dice: baremo para la clasificación del grado de deficiencia, discapacidad e invalidez, aparato respiratorio versión 5 de tal fecha, del Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, y las páginas que estamos viendo. Entonces eso nos va a documentar más. Yo incluso acá le pondría aprobado después de Medicina, Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aprobado con el acuerdo tal. Eso sería quizás lo que le complementaría a esa parte, y nos quedaría documentado que estamos viendo página por página. Okay. Sí, ¿Qué si les gusta, parece a los demás? Sí, si gusta lo voy a modificar, lo voy a dejar así como entre las páginas, el espacio como tal, igual aquí donde dice aparato respiratorio, según lo que vamos modificando. ¿Aparato respiratorio? Ajá, y las páginas. Página 129 y 139. Ajá. De la versión 5. Lo borro y le paso solo la plantilla. Ok. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, muy bien, buenísima idea. No sé si esta plantilla es la misma que utilizamos con Anita, no sé. Sería, sí, es muy bueno de especificar cada detalle en la parte inferior, porque la vez pasada solo pusimos revisión baremo 5, versión 5 de 2016, pero sí sería bueno, sería la plantilla original que dio el IX, o esta es otra, no sé si será la misma plantilla. Esta es otra, doctor, esta la hice yo. Ah, ya. Pero esta la podríamos dejar para ir grabándolas en el disco que se va a ir al final de los cambios.
Entonces, lo pediría yo a la doctora Anita que si nos hace favor de, cuando ya tengamos esta plantilla bien, agregarla a su presentación y poner las páginas de las que fueron revisados, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, páginas tales y tales, para que se quede documentado que vamos revisando capítulo por capítulo. Muy bien, doctora. Me parece muy, muy interesante. Ahora, si te vas tú, por favor, a la diapositiva de la síndrome de apnea del sueño. Listo. Antes de que pases ahí, si quieres, regresa a la, donde están las FEBI. ¿Esta? Antes, ahí. Ah, sí. Les voy a poner a hacer un ejercicio. Respiren. Toda su capacidad vital forzada. ¿Sí? Ahora hagan como que tienen su espirómetro aquí. Y empujen. No es al segundo, no es a cualquier segundo, es al primer segundo. Porque si cuando tú empujas la primera vez, va a tener más fuerza que el último. Y claro que va a tener la capacidad vital mejor la del doctor Alejandro o la doctora Anita que la mía. Entonces, es el primer segundo. Entonces, estoy de acuerdo con la corrección del primer minuto, que es el primer segundo. Entonces, yo ya lo corregí ahorita aquí en el baremo de corrección, que ya lo tengo acá, y lo dejé como primer segundo. Estoy de acuerdo con ustedes. Después de la clasificación, donde da las normas generales y empiezan los criterios para la asignación del porcentaje de discapacidad atribuible al aparato respiratorio y empieza con clase 1, clase 2, no sé si ves, no ves no puedes ver, ¿verdad? Pero, ¿por qué no subes tu puntero donde termina de discapacidad del aparato respiratorio y empieza la clase 1? En ese espacio virtual deberíamos de tener para valorar a estos pacientes un párrafo donde diga para valorar a estos pacientes, dependiendo de su patología, será necesario solicitarle a criterio del médico valorador radiografía simple de tórax, radiografía anteroposterior de tórax, la espirometría forzada, espirometría, la DCO, y ponerle todas sus iniciales, para que cuando ya empiece en la clase 1 el paciente presenta patologías respiratorias y se cumplen con estas condiciones, un FBC igual o superior al 65%, y ya sepamos a qué se refiere ese FBC, aunque al final, en la clase 5, donde están los grados de afectación, sí, ahí dice que es a un pequeño asterisco y dice que es el FBC, que es el FEB, que es el DCO, que es el PAC, pero igual me parece muy atinada la propuesta de ustedes de hacer un párrafo principal donde podamos nosotros tener la base de sustento, como dice la doctora Luis, en nuestro tiempo real y en nuestra capacidad de poder decir nosotros, como valoradores, bueno, si no le han hecho su radiografía ya, hagámosela acá. Pero este es un arma de dos filos, porque pregúntense ustedes, si vemos una placa de un paciente con una neumonitis severa, que se ve como que es algodón en la placa y se ve atorzonado de algodón el pulmón, para nosotros en este momento va a decir, pobrecitos, démosle. Pero ¿qué pasa si lo estamos encontrando en un periodo de crisis y el paciente va a mejorar con tratamiento? Y entonces nosotros venimos y con esta placa le vamos a dar su pensión, y en un año que lo vuelva a evaluar el otro compañero y encuentre un proceso de la enfermedad natural normal, porque nosotros lo vimos en crisis y mejoró y le dieron sus medicamentos y está estable y puede hacer todas sus actividades de la vida diaria, y vamos a decir, ¿por qué lo pensionamos? Entonces esa es otra cosa que sí debemos de pensar muy despacio, qué tanto nos puede ayudar o comprometer. Porque a pesar de lo que dice María Luisa, que tiene razón, pues no los estudian bien, llegan sin estudio, llegan sin esto, llegan sin lo otro, pero ¿será que nosotros tenemos
la potestad de decidir sin darle tratamiento al paciente. Porque yo por mi parte, como clínico, quisiera ver la placa de rayos X y poderle decir al médico tratante de la unidad, mire, mándelo con el neumólogo, dele formoterol, dele salbutamol, dele prednisona oral, dele esto, dele el otro, hágale una FEP por lo menos. Pero yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿será que tomar esa decisión, suplantar esa parte clínica para poder darle esa transposición de nuestras limitaciones o de nuestras actuaciones, para poder darle una pensión? Estaremos en lo justo, pues para el paciente bien, pero para nosotros como valoradores. A ver, doctora Geraldine, te miro ahí moviendo los ojitos. Estoy pensando porque, por ejemplo, me pongo a pensar, ahorita estamos hablando del sistema respiratorio, pero en el caso de las OAD, o por ejemplo ahorita un caso reciente que tuvo Luli, donde clínicamente no era evidente la limitación, pero al hacerle los rayos, pues evidenció que había afección como tal, bueno, en los huesos, ¿verdad? En las articulaciones. Yo creo que sería de valorar, no dejarlo como una regla general, pero sí valorar los casos de manera particular en lo que, tomando en cuenta nuestra situación en el sistema de salud, que hay partes oscuras donde no se investiga, donde incluso ni el paciente pues ha consultado, o sea, de parte de él ha habido un interés, ha hecho uso del seguro, pero lo que le administran es Dexa, diclofenaco y lo mandan a la casa. Entonces sería de valorar propiamente en qué casos sí se puede hacer uso de esos estudios, porque creo que sí pueden dejar de ayudar a alguien que lo necesita, el no hacerlo, y ayudar mucho a quien realmente lo necesita y no ha sido estudiado. Para nosotros poder valorar el estado actual del paciente y decir, bueno, sí está incapacitado o no lo está. Ese es el paciente de la columna de la doctora que mandamos nosotros a valorar directamente con Rauma. Sí. Ese caso es el que tú te estás refiriendo, ¿verdad? Sí, este último, ¿verdad, Luli? Se le hiciste las consultas. Ajá. Sí, es que hubieron dos. En este tiempo se han presentado dos que los rayos X han complementado la evaluación clínica. Yo creo que más a eso va, ¿verdad? Porque siguen siendo estudios complementarios. Entonces la sugerencia era incluirlos como parte del estudio complementario. Y como decía la doctora al inicio, pues aunque sea poca la experiencia, en este tiempito que yo he estado ahí, he tenido la oportunidad de que los rayos X a dos pacientes con discapacidad pulmonar son los que nos han determinado, han sido como que la gotita para darle una discapacidad. Entonces, basada en la experiencia que he tenido en el departamento, a eso iba, porque muchas veces que hemos mandado a solicitar una espirometría, me acuerdo muy bien de un paciente que, una paciente era de sexo femenina, como 40 años, un obstáculo grande en realizar la espirometría, las interconsultas, se lucía clínicamente muy mal la escala de percepción, o sea, toda la clínica nos sonaba, pero necesitábamos ese extra para poder decir sí, y realmente fueron los rayos X, el caso lo analizamos con la doctora Fabi, y precisamente, ahora cuando vimos los rayos X, era datos de cronicidad, y además de todo, o sea, era el complemento a toda la valoración, a toda la valoración. Entonces no sustituye en ningún momento la evaluación clínica ni los estudios obligatorios, sino el solo poderlos incluir como parte de un estudio complementario en donde se considere pertinente, ¿verdad? Así como otras herramientas. Creo que habrá que complementar ese párrafo poniendo de que podrás solicitar los estudios complementarios siguientes, aunque fundamentará su valoración clínica en un análisis detallado con el paciente o algo así, ¿verdad? Para poder tener la libertad de tomarlos, de analizar los que son complementarios y de decidir para el paciente, porque realmente se las damos a los que están muy mal, ¿verdad? Esa sí es la base. Y si quieren para avanzar, miremos el de la apnea del sueño, porque ahí sí estamos claros en asma y neumonitis, ¿verdad? Ese sí tiene bien sus criterios. El de apnea del sueño. ¿Se recuerdan que estuvimos discutiendo con la doctora Cardona, que está por ahí, no la veo? Síndrome en el sistema nervioso central como somnolencia o como síndrome de apnea del sueño como tal. Entonces yo pienso que está mejor
ligado a los problemas respiratorios, porque la somnolencia o la letargia viene del daño pulmonar que pueda tener por la apnea del sueño. Entonces sí tendríamos que ligarla a esta parte, no tanto al área del sistema nervioso central. Pero igual sigue siendo discutible con ustedes para que lleguemos a un consenso de dónde lo vamos a tomar. Y poner el párrafo, la tabla 2 de los METs. Es los METs. Miren cómo me costó a mí entender los METs. Estoy de acuerdo con la doctora Domínguez en la descripción de los METs. ¿Qué es estos METs? Y aquí lo estaba revisando yo. Podemos poner en los cuadros que encontró la doctora Geraldine y el doctor Orellana, qué actividades nos consumen más METs y cuáles son, ¿verdad? Porque yo encontré que caminar a 45 kilómetros por hora te da el consumo de 3.3 y dónde los vamos a utilizar, en qué casos específicos. Yo pensé que era maldad pura del doctor Castillo cuando lo subía a las gradas, pero no. Pobre el paciente. Entonces tal vez solo buscar donde no diga equivalentes metabólicos, porque no son equivalentes metabólicos para nosotros, sino que son consumo de oxígeno, ¿verdad? Que es lo que estamos, los requerimientos energéticos, suena mejor. Y yo estoy de acuerdo con el BODE. Si el BODE lo podemos adaptar y poner como anexo para este capítulo, podría ser uno de los anexos que se podrían utilizar. O sea, por mí no hay ningún inconveniente, fuera una escala igual más objetiva de poder ver. Pero ahora díganme ustedes, ¿cuándo pensionamos nosotros a un paciente con EPOC? ¿En qué momento ustedes dicen a él lo tengo que pensionar? Yo creería que sí, por lo menos en nosotros, yo creo, bueno, sí hay que valorarlo con su función pulmonar que pueda tener el paciente. Sin embargo, lo que yo siento que lo que el BODE nos dice es que realmente no solamente tomar el ámbito funcional que tenía en las tablas, que ya está clasificado como tal, que nos da desde la clase 1 hasta la clase 5, sino que tomar en consideración las otras partes el psicosocial prácticamente y darle puntuación o fundamento en esta, ¿verdad? Que yo siento que sí ya lo estamos haciendo. Sin embargo, una de las justificaciones para poder hacerlo era lo que decía la doctora Geraldine, el BODE, ¿verdad? Que prácticamente se nos da un pronóstico de mortalidad y nos dice qué severidad tiene nuestro paciente. Y así, por ejemplo, si nuestro pacientito tuviera, ¿qué le digo yo? Según la clasificación, le voy a poner las tablas, que utilicemos las clasificaciones normales de esta, los criterios de asignación de porcentaje, y tenemos un pacientito que cabe dentro de una clase 3, entonces nosotros sabemos de que si según el BODE que nos pueda dar nos dice que el paciente está grave como tal, pues poderle proporcionar el mayor porcentaje que pueda tener y asociarle el baremo social y psicológico si nosotros viéramos que es necesario sumarlo como tal, ¿verdad? Pero yo siento que en esta funcionalidad sí está bien el BODE. O si realmente, si nos dice el BODE, no, mire, este paciente está grave y yo siento que tiene un 30% de sobrevida a los 4 años, es porque decirle de plano, algo está como estamos clasificándolo mal en una clase 3 y pueda que quepa en una clase 4 o una clase 5 si realmente está tan mal y que no va a sobrevivir en 4 años. Entonces, incluso hay que valorar si realmente el paciente es dependiente de algo más. Eso creo yo. Tú te puedes dejar esta diapositiva. Ven ustedes la clase 4, porque nosotros llegamos a decir en un momento, solo los que tienen oxígeno les vamos a dar, pero no, la clase 4 nos da hasta 70%, dice coco sin oxígeno. Entonces sí valoramos esa actividad del paciente. Y también recuérdense que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad crónica y el paciente se va adaptando a esta situación, ¿verdad? Entonces no es lo mismo como una enfermedad pulmonar súbita que le hagan una lobectomía o incluso que le quiten un pulmón por un accidente. Entonces esa adaptación va a ser más difícil.
que puede ser que sea un paciente no tan joven y que le cueste esa transición a un estado basal normal o adaptado. Pero en los pulmonares obstructivos crónicos tienen mucho tiempo de estarse adaptando y con una función pulmonar residual muy pequeña, logran funcionar y hacer sus actividades de la vida diaria. Quizás no con la agilidad de antes, pero sí la logran hacer. Entonces, no es lo mismo darle una pensión a un paciente trabajador del campo o que tenga que hacer esfuerzos físicos en su trabajo que a un contador que va a estar sentado trabajando y que sus necesidades de consumo evidenciados por los METs van a ser menores que los que tiene el otro compañero que trabaja descargando cajas por lo mismo, ¿verdad? Entonces, de valorar que en qué momento le vamos a dar dependiendo del trabajo y del esfuerzo físico del paciente. Entonces, volvemos a darle vueltas al círculo y llegamos a las actividades de la vida diaria. Tiene que ver esta parte mucho. Si logra hacer sus actividades de la vida diaria, puede que tenga una capacidad residual todavía funcional para el paciente y depende de su trabajo. Dónde esté trabajando y cuál sea su labor para poder decir a este le doy o a este no le doy, independientemente del tubo de oxígeno, porque toda vez llega con el tubo y ya no nos hacemos bolas, ¿verdad? Ya decimos, bueno, a él hay que pensionarlo, no va a estar con su tambo de oxígeno para un lado y para otro. Entonces, me parece muy bien todos los cambios que sugirieron. Estaremos trabajando en ampliarlos cuando tengamos ya los informes y pues yo estoy de acuerdo en hacer la clasificación del BODE como parte de nuestras escalas de medición. ¿Algún otro comentario? ¿O me salgo de grabar? Ya listo.